Hola, hola, bienvenidos. Vamos a estar acá juntos, espero, una horita y media aproximadamente, en este día lunes 22 de julio. Tengo muchas cosas que contarles. Espero que sea una masterclass que les sirva mucho. Espero que sea de valor lo que les vamos a compartir hoy día. Hemos trabajado mucho tiempo en esta información, en este contenido. Desde ya los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales para los que todavía no nos siguen. Nosotros tenemos un canal en YouTube en donde nos pueden encontrar como Patrimore. Se meten a YouTube, colocan ahí Patrimore, nos van a encontrar inmediatamente y se pueden suscribir a nuestra plataforma. Y también nos pueden seguir en otras redes sociales como Instagram y Twitter o X, que ahí nos pueden encontrar por @stricio y @somos Patrimore. Así que también los invito a que se suscriban a nuestras diferentes redes sociales porque también constantemente estamos entregando contenido, información, videos, sugerencias, hablando de educación financiera, hablando de inversiones, hablando de todo lo que tiene que ver con el mundo del dinero, que lamentablemente poco se habla del dinero, creo que en el último tiempo se habla un poquito más, pero cada vez es más importante hablar de estos temas, porque sin lugar a dudas estamos convencidos de para tener un mejor futuro y tratar de lograr cosas en la vida, se necesita dinero. Poco más, poco menos, pero necesitamos para muchas cosas del dinero. Así que por eso es importante muchos de los conceptos que vamos a hablar hoy día, hablar de estos 4 pilares para construir patrimonio, vamos a hablar de lo que es el patrimonio, vamos a hablar de muchas cosas que espero les sirvan para mejorar su futuro financiero. Bien, excelente. Bienvenidas y bienvenidos todos de varias regiones, también por ahí desde Inglaterra, dicen fantástico, internacional estamos. Así que vamos con la masterclass en el día de hoy. Esta información que les voy a dar a conocer, ustedes pueden encontrar mucha de ella en varios lados. De hecho, hoy día hay mucha información dando vuelta. De hecho, podríamos decir que hoy día tenemos un exceso de información y ese es el problema. No es que falte información, no es que falte contenido, sino que a veces hay tanta información, tanto contenido que nos perdemos y eventualmente podemos perder tiempo también en encontrar el camino correcto por el cual seguir un hilo conductor que nos permita poder mejorar en el ámbito financiero. Por suerte, hoy día existen los finfluencers, que se ha hablado mucho en el último tiempo de ellos, porque están en la lupa de la CMF. La CMF es la Comisión para el Mercado Financiero, que lo que hace básicamente es poder regular cómo interactúan todas las instituciones financieras en el mercado. De hecho, Patrimore es una empresa que está regulada, que está supervisada por la CMF, porque desde hace un tiempo hasta ahora existe la tipología de asesor financiero, asesor de inversión. Y por lo tanto nosotros tenemos que cumplir con esa regulación. De hecho, hemos sido desde el inicio, estado muy presentes en todo este cambio de normativa, que es muy bueno, por supuesto, para todo lo que tiene que ver con el mundo de las finanzas desde la inversión. Por lo tanto, vamos a hablar hoy día de la importancia de crear patrimonio. Vamos a hablar también, les tengo que contar mi historia personal para que me conozcan un poquito más, también la historia de algunos clientes y qué hacemos en Patrimore, porque la verdad que muchas de las cosas que les voy a comentar acá, a veces uno las puede ver como lejano, como medio imposible, ¿será verdad? ¿No será verdad? Bueno, voy a tratar de contarles historias de las cosas que nos pasan día a día con nuestros clientes, a quienes asesoramos y en todo lo que hacemos referente a el mundo de las finanzas personales, inversión y construir patrimonio. Por supuesto, el centro de esta masterclass es los 4 pilares para construir patrimonio. Así que espero tengan papel y lápiz, tomen nota. Más de alguno de ustedes está solito, quizás está acompañado de sus parejas. Es bueno esto también a veces conversarlo en familia. Son temas que muchas veces son tabú y es bueno que esto también uno pueda integrar a más personas de la familia para hablar de estos temas. De hecho, tengo casos también de algunos clientes que lo hablan con su hijo y tratan de integrarlo también a muchas de estas cosas que son importantes para el futuro de cada uno de nosotros. Y al final
tenemos una sorpresa, algo que hemos preparado durante mucho tiempo. No es un curso, así que quédense hasta el final para que sepan cuál va a ser esa sorpresa y todo lo que le vamos a contar hacia el final de esta presentación, de esta masterclass. Así que antes de todo, comentarles también quién soy. Probablemente algunos de ustedes no me conocen. Mi nombre es Sergio Tricio, soy cofundador y gerente general de Patrimor, de esta empresa que ya lleva cerca de 10 años en el mercado y que ayuda a las personas a construir un futuro mejor, apoyado en todos los temas relevantes y relacionados a las finanzas personales, al mundo del dinero, al mundo de la inversión. Soy de profesión de contador auditor, perdón, y magíster en dirección financiera. Además hago clases desde hace ya un buen tiempo en diferentes universidades, en el último tiempo en la Universidad de Chile y en los últimos años, más reciente, también coach PNL, algo que también me encanta realizar. Lo hago hoy día muy poquitas horas, me gustaría dedicarle más tiempo, pero es algo que también hago en relación a poder potenciar las habilidades, las capacidades de algunas personas, algunos clientes a los cuales poder ayudar. Bien, entonces, para partir, ¿qué observan ustedes en esta imagen? Esta imagen a mí me encanta siempre explicarla, comentarla, porque tradicionalmente lo que vemos nosotros en las películas, en la televisión, hoy día en las redes sociales, es este mundo de la riqueza, este mundo del dinero asociado a bienes materiales. ¿Cómo no nos gustaría tener un Ferrari color rojo espectacular como sale en la imagen arriba a la izquierda? O una casa enorme, bonita, con una tremenda piscina que nos permita evidentemente vivir bien, confortable, disfrutar de ese lugar con nuestra familia. Obvio que son aspectos, cosas, materiales que uno quiere lograr, quiere obtener y que a veces uno también confunde que el tener estas cosas es una medida de éxito o una medida de riqueza. Pero uno nunca sabe qué es lo que hay detrás de la compra de un auto costoso o de una casa más grande, porque muchas veces hay deuda, muchas veces también hay problemas relacionados a la adquisición de uno de estos bienes. Y en general lo que ha pasado a lo largo del tiempo es que nosotros tenemos todo bastante bien pensado, planificado. Estudiar mucho tiempo en el colegio, sacar una carrera que antes nos prometían que podíamos lograr muchas cosas con esa carrera, hoy día no está asegurado el futuro con una carrera profesional. Después de eso, tenemos probablemente una mascota, ya no tenemos hijos, tenemos mascotas, nos casamos, tenemos una casa, o a veces se hace difícil comprar una casa, un auto, y todo esto para tener 15 días al año de vacaciones, ojalá irnos a alguna playa paradisíaca para descansar y disfrutar, y olvidarnos del trabajo, olvidarnos de ese día a día que es bastante cansador, y para construir una jubilación que sabemos que va a ser mala. Ese es más o menos el camino que todos tenemos de una u otra manera diseñado, y es algo que a veces no nos cuestionamos. Y me pasa todos los días, puedo decirlo, con bastante honestidad y conocimiento de causa, es que cuando uno habla con personas igual que ustedes, igual que yo, finalmente nos damos cuenta de que llegamos a los 40 años y decimos, pucha, no estoy muy contento, no estoy muy conforme, no trabajo en la pega que me gustaría tener, que me levanto las mañanas ultra motivado, que parto los días lunes trabajando feliz. Lo único que queremos muchas veces es que llegue el día viernes y nos desmotivamos y lo pasamos muy mal el día domingo cuando son las últimas horas de la noche y se acerca el día lunes. Y al final todo esto se traduce en que esa medida de riqueza que es poseer cosas se contrasta o se contradice con algo que hoy día todos queremos y nos falta, que es el tiempo. Y ahí me encanta la imagen de la derecha, que es lo que a muchas personas quizás les gustaría hacer. Eso es solamente una imagen de una mujer que está en un amanecer espectacular, haciendo yoga, meditando, que probablemente para algunos de ustedes sería leer un libro, ir al gimnasio, salir con la mascota, con tranquilidad, ir a dejar a los niños al colegio quizás con todo el tiempo que nos gustaría. En definitiva, tener más tiempo. Y lo que muchas veces medimos como una persona exitosa, una persona que tiene un nivel en la sociedad que creemos es lo que uno debería buscar, está relacionado a mayor ingresos, pero no necesariamente esos ingresos nos permiten vivir mejor, porque a veces el tener mayores ingresos
y tener una vida más costosa nos hace más esclavos de la vida que tenemos a diario. Entonces, a mi modo de ver, y es algo que he podido observar en muchas personas con las cuales nosotros trabajamos a diario, es que la riqueza actualmente no se mide por la cantidad de dinero o posesiones que se tienen, sino que responde a la cantidad de tiempo de que disponemos para hacer lo que más nos gusta. Y por lo tanto, acá hay que hacer una distinción entre ingresos, que es lo que recibimos todos los meses como parte de un sueldo u otros ingresos, versus el patrimonio. ¿Y qué es lo que es el patrimonio? Es cuando nosotros analizamos todo lo que tenemos en activos. ¿Qué es lo que es un activo? Una propiedad, un auto, una casa o departamento de inversión, inversiones financieras, la participación en una empresa. Todo lo que tenga valor es parte de nuestros activos, que idealmente esos activos nos pueden generar ingresos. Pero todo lo que tenga valor es parte de nuestros activos. Y muchas veces esos activos se financian con deuda, porque cuando nos compramos una casa para vivir o como inversión, vamos al banco y le pedimos plata prestada para comprar esa propiedad. Y, por lo tanto, todos los activos menos la deuda es nuestro patrimonio. Es el saldo entre lo que tenemos y lo que debemos. Y ese saldo es lo que nosotros deberíamos hacer crecer, porque a partir de ese saldo vamos a lograr mayores ingresos en el tiempo que sean pasivos. ¿Qué quiere decir esto? Que no dependan de nuestro tiempo para generar ingresos mes a mes y que esos ingresos pasivos idealmente nos puedan permitir ir financiando nuestro estilo de vida, ¿ya? Ese concepto es muy importante y es ni más ni menos que lo que todos anhelamos o todos quisiéramos para nuestra vejez. Que todos llegáramos a una edad en donde logremos un cierto patrimonio, logremos una jubilación que nos permita estar con júbilo, como es esta imagen. Dos adultos mayores que están muy contentos, muy felices, disfrutando una tremenda pensión que reciben todos los meses y que con eso pueden tener la vida que quieren. Lamentablemente sabemos que la realidad no es así, y esto no solamente pasa en Chile, sino que en muchas partes del mundo los sistemas de pensiones están pasándolo muy mal, no se están logrando financiar, las pensiones no son lo que se esperaba, se quería y que financie el aumento del costo de la vida que todos tenemos a lo largo del tiempo. Así que, por la misma razón, deberíamos nosotros hacernos cargo de construir un patrimonio y construir una jubilación a largo plazo. Pero acá viene un problema que es no menor, que es el tema de las expectativas, el tema del tiempo, el tema de la ansiedad que a todos nos come, que quisiéramos las cosas un poquito más rápido de lo que ocurre. Y muchas veces pasa, seguramente muchos de ustedes son jóvenes, tienen 20, 30 años y ven de forma muy lejana la jubilación. Y por lo tanto, muchas veces nos pasa, y a mí me pasó en su minuto, a los 20, 30 años, que uno ve tan lejana la jubilación que uno dice, después me preocupo, después me encargo, lo dejo para más adelante, porque todavía falta mucho tiempo. Pero es algo que, sin duda, mientras a más temprana edad nos hagamos cargo, vamos a lograr mayores objetivos, y no solamente en financiar una jubilación como está establecida, sino que también lograr otras cosas que ya les voy a comentar. Entonces, básicamente, el construir patrimonio se asemeja mucho a esta lógica de la libertad financiera, que no es ni más ni menos que la capacidad de una persona de cubrir todas sus necesidades económicas sin que para ello tenga que realizar ningún tipo de actividad. O sea, la libertad financiera es lo mismo que una jubilación. Uno llega a un momento dado de la vida en donde ya no tiene que trabajar o no necesita trabajar y tiene financiado su estilo de vida con los ingresos que percibe de esa jubilación. Ahora yo les pregunto, y esto me encanta hacerlo en muchas charlas, en muchas presentaciones, ¿te has preguntado tú a qué edad te quieres jubilar? Cuando yo me hice esta pregunta, o me la hizo un libro que leí en su momento, yo quedé para adentro y dije, la verdad que no he pensado a qué edad me quiero jubilar. ¿Puedo yo tomar esa decisión? ¿Puedo yo decir a qué edad me quiero jubilar? ¿A los 50 años, 55 años, a los 40 años? ¿He decidido a qué edad me quiero jubilar? Y eso es una decisión que uno debería tomar.
Evidentemente uno está muy seteado con toda esta lógica de la sociedad que nos lleva por un cierto camino a un cierto destino, y todos damos por hecho que deberíamos jubilarnos a eso de los 65 años, a los 60 años las mujeres, a los 65 años los hombres. Pero ¿y qué tal si yo me quiero jubilar a los 70 o a los 75? ¿O me quiero jubilar a los 55? Es una pregunta súper válida y que evidentemente esa pregunta y esa respuesta nos debería llevar a diseñar un plan que podamos conseguir cierto objetivo. Y salga bien o mal, el ya plantearnos un objetivo y diseñar un plan financiero para lograrlo nos hace ser parte de la minoría, parte del 1% de la población que piensa de manera diferente, que ve las cosas de manera diferente, que se cuestiona cómo está hoy día diseñada la sociedad y qué podemos hacer diferente para lograr resultados diferentes. Así que eso es muy importante y esto ha sido para mí una motivación desde siempre, desde que entré a la universidad. Al poco tiempo me di cuenta que lo mío era tratar de buscar herramientas, de aprender cosas que nos permita poder mejorar nuestro futuro financiero. Siempre he trabajado dentro de la industria y ya hace 10 años formamos esta empresa que es Patrimor, que se dedica a ayudar a las personas a construir un mejor futuro financiero. ¿Y de qué nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo y con la experiencia? Todas las cosas van haciendo algo de sentido a lo largo del tiempo. Esta es una película que yo vi hace muchos años atrás, en un momento difícil personal, en un momento en donde yo estaba endeudado, tenía muchas responsabilidades, cosas que hacer, no estaba bien económicamente, no estaba bien en un trabajo, y veo esta película que me cae pero como anillo al dedo, y en una de las escenas, se las recomiendo por supuesto, si no la han visto, vean esta película En busca de la felicidad con Will Smith. En una escena donde está su hijo jugando básquetbol y diciéndole a su papá, papá, quiero ser basquetbolista de la NBA. Will Smith básicamente lo reta, le dice, tú nunca vas a ser basquetbolista, y luego reflexiona, se da cuenta, esto arriba de una azotea, si vieron la película se acuerdan muy bien de esa escena. Will Smith, el papá, le dice al hijo, nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo, ni siquiera yo. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo por ellos mismos te dirán que tú tampoco puedes hacerlo. ¿Quieres algo? Ve por ello y punto. Y esto me ha hecho reflexionar a lo largo del tiempo, y las cosas se van conectando, como les decía, porque los sueños van cambiando y los sueños también se apagan. De hecho, hay algo que para mí marcó un antes y un después hace no mucho tiempo atrás, hace como 5 años, en donde yo leí un libro que me hizo cambiar mi mentalidad, a pesar de que ya venía bastante cambiada porque yo vengo aprendiendo de estos temas hace muchos años. Pero siempre uno puede aprender algo nuevo y hay algo que te hace clic. Y bueno, esta imagen me encanta, es estar en una playa, estar viajando en algún lugar rico, en un lugar del Caribe eventualmente, playas con aguas cálidas, un escenario maravilloso que evidentemente a mí me gustaba, lo hacía, pero evidentemente uno quiere disfrutar de este tipo de cosas más tiempo. Y hay un libro que se llama La semana laboral de 4 horas que me cambió el chip, porque básicamente lo que me decía este libro era un concepto que se llama las mini jubilaciones. El tema de la jubilación a largo plazo implica mucho esfuerzo, mucho sacrificio y uno tiene que hacer muchas cosas para lograr ese objetivo, y como uno lo ve a tan largo plazo, a veces uno se desmotiva. Pero ¿qué es lo que decía las mini jubilaciones? Básicamente trata de tener una jubilación temprana por un periodo de tiempo más acotado. Irte a algún lugar por un mes, 2 meses, vivir la experiencia de ese lugar, conocer, aprender del lugar y complementarlo con el trabajo. De hecho, toda esta idea nace antes de la pandemia. Había un plan en su momento para lograr esto, no se concretó, pero finalmente me permitió lograr muchas cosas posteriormente a partir de esta idea, ¿ya? Y que va de la mano precisamente con el teletrabajo. Entonces, yo he sido un afortunado, yo he sido alguien que ha hecho siempre las cosas que le ha gustado. De hecho, las cosas que he hecho a lo largo de mi vida, futbolista cuando chico, rápidamente me di cuenta que no era el camino, no era algo que realmente me gustara, pero logré jugar harto tiempo fútbol, después jugar tenis. Pensé que iba a ser el Chino Río en su momento, pero cuando fui al primer campeonato y perdí 6-0, 6-0, me di cuenta que no era la opción. Fui DJ, lo pasé muy bien, trabajé por mucho tiempo tocando música.
Luego estudié una carrera ligada a las finanzas, sabía que por ahí iba el camino, pero no tenía idea qué es lo que realmente me iba a llevar esto. Contador auditor nunca ejercí. Fui padre a temprana edad, así que responsabilidad desde muy chico. Siempre tuve que trabajar desde muy joven, cosa que a mí se me daba y me gustaba y lo hacía feliz. Y luego empiezo a trabajar en inversiones, ser profesor. He corrido 2 maratones, he emprendido en algo que me encanta y además ser coach. Lo que les quiero decir es que acá pueden ver muchos cambios y muchas variaciones que uno va obteniendo a lo largo del tiempo. Y las metas, los objetivos, los sueños también van cambiando. Pero lo más importante es que uno tiene que lograr una motivación para que de esa manera uno pueda lograr cosas grandes. Y esas cosas grandes van cambiando a lo largo del tiempo, pero son muy importantes a la hora de poder hacer lo necesario para cumplir estos grandes sueños. Y eso tiene todo que ver con las finanzas personales. Entonces, a partir de toda esta historia, de todo esto que quiero resumir en 10 minutitos, con la pandemia tomamos la decisión con mi señora de irnos a vivir al sur, vivimos hoy día en Pucón, y además tomamos la decisión de, por un mes al año, irnos a algún lugar a hacer estas mini jubilaciones, en donde pudiéramos trabajar una parte del tiempo y otra parte del tiempo disfrutar, descansar. De hecho, vengo llegando de 3 semanas, casi un mes, estuve en Colombia también, estuve en Aruba 3 semanitas, y vengo llegando, digamos, y ahí está una de las cervezas icónicas de Aruba que se llama Balachi, y hemos podido lograr este objetivo, estos sueños. Entonces, básicamente lo que les quiero comentar es que para que logremos grandes cosas a lo largo del camino, debemos colocarnos grandes metas, grandes objetivos, grandes sueños. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno ahorra todos los meses pensando en 40 años más, es fácil la tentación de no ahorrar esos 100.000 pesos y gastarlos, porque vemos tan lejana la meta que se hace poco atractiva. Pero cuando nos colocamos metas ambiciosas y en periodos de tiempo más cortos, evidentemente eso nos puede motivar a lograr cosas grandes. Y esas cosas grandes, bueno, acá otra foto del equipo, de parte del grupo de Patrimor, ahí están, de hecho, en mi casa, acá en Pucón, y por lo tanto, una de las cosas que uno debería enfocarse, debería tratar de lograr, es establecer un gran objetivo y empezar a trabajar para conseguir ese gran objetivo, ese gran sueño. Es algo que nosotros hablamos mucho en Patrimon, así que no voy a profundizar ahora, pero es algo que para nosotros es demasiado importante el establecer estas grandes metas, estos grandes sueños, para que todo lo que hagamos en torno al dinero y todo lo que les voy a comentar ahora pueda cobrar la suficiente importancia para que nos podamos acercar a ese gran objetivo, ¿ya? Entonces, una de las primeras cosas que les quiero comentar y que quizás el paso cero de los 4 pilares de la construcción de patrimonio es la importancia del cuadrante del flujo del dinero. Existe un autor, Robert Kiyosaki, muy conocido por su libro bestseller Padre Rico, Padre Pobre, un muy buen libro, un muy buen autor que en esa época escribía bien y era interesante. Con el tiempo, la verdad que me dejó de interesar Robert Kiyosaki porque los últimos libros se alejan mucho de sus inicios. Y existe este libro, Padre Rico, Padre Pobre, y luego viene el cuadrante del flujo del dinero. ¿Qué es lo que es este cuadrante del flujo del dinero? Algo que yo trato de transmitirle a muchas personas con las cuales trabajo, y es uno de los pocos consejos que le he dado a mi hijo ya él entrando al mundo laboral. ¿Y cuál es este consejo? El poder obtener ingresos de diferentes fuentes de ingreso. La mayoría, todos partimos generalmente trabajando como empleados, recibiendo un sueldo a fin de mes. Después, eventualmente, pasamos a ser autoempleados. Y luego podemos eventualmente emprender y ser dueños de negocio y posteriormente también ser inversionistas. La parte izquierda de este cuadrante es la parte en donde nosotros intercambiamos tiempo por dinero. Y por lo tanto, muchas veces buscamos seguridad, pero evidentemente no logramos tener tiempo para nosotros, vendemos nuestro tiempo y por lo tanto terminamos siendo de una u otra manera
es una especie de esclavos de nuestro trabajo para precisamente lograr esa seguridad y obtener esos ingresos a fin de mes. La transición normal es que partamos como empleado y luego pasemos a ser autoempleado. En mi caso, por ejemplo, cuando yo empecé trabajando en su momento, yo partí como autoempleado, ponía música en fiesta, luego entro al mundo laboral y en ese tiempo yo ya tenía ingresos como empleado y también como autoempleado poniendo música en una discoteca. Luego cambié la noche por las aulas, ya que seguí generando ingresos como autoempleado, pero trabajando en una universidad, dando clases o también haciendo alguna consultoría, algunas cosas que adicionalmente uno puede hacer en su tiempo extra, ¿ya? Y a su vez, uno también muchas veces pasa de autoempleado a construir una empresa, y acá no hay que confundirse. Por ejemplo, si yo soy autoempleado y hago consultorías a empresas, yo perfectamente podría hacer una empresa que se llame XX Limitada o XX SPA, y esa empresa soy yo, porque soy la persona que hace las consultorías, pero me vendo con otro root, me vendo con otro nombre. Eso no es ser dueño de negocio, eso es ser autoempleado con otro nombre. El ser dueño de negocio, y es cuando pasamos a la parte de la derecha de este cuadrante del flujo del dinero, es cuando nosotros generamos un sistema, creamos una manera de hacer cosas en donde no dependa de nuestro tiempo el funcionamiento de esa empresa, ¿ya? Eh, por lo tanto, contratamos personas, creamos estructuras, diseñamos una cierta manera de hacer las cosas para vender un producto o un servicio. Y evidentemente, en un inicio, uno tiene que estar muy encima de ese negocio, pero la idea es que con el tiempo uno vaya dejando de estar tan presente en el negocio y uno busque las personas indicadas para que se hagan cargo de este negocio, ¿ya? Esto, hasta ese punto, de E a y D, es un proceso más o menos lineal. Evidentemente hay excepciones, ¿ya? Yo partí al revés, yo partí como autoempleado y después me empleé. Pero lo normal es que uno parta como empleado, pase a ser autoempleado y después dueño de negocio eventualmente. Pero acá viene algo súper importante, que la I de inversionista, ustedes pueden ser mañana mismo inversionistas. Ustedes pueden ser, no estar ni trabajando ni en ninguno de los otros cuadrantes y ser inversionistas. Porque el ser inversionista hoy día es muy fácil. Hoy día existen muchas maneras de poder crear una cuenta de inversión, colocar un poco de dinero, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 pesos y empezar a ser inversionista. Evidentemente, si invertimos 50.000, 100.000 pesos, lo que vamos a recibir como ganancia van a ser también pequeñitas. Pero, de todas formas, ese dinero va a estar trabajando para nosotros y vamos a poder generar ingresos, aunque sean pequeñitos, por una fuente de ingresos que no depende de nuestro tiempo la generación de ingresos asociado a la I de inversionista, ¿ya? Entonces, primer paso, el paso 0, es que tratemos de diversificar nuestras fuentes de ingresos. Trabajar en un empleo, obtener ingresos como autoempleado, esos pololitos que uno hace fuera de horas, fuera del trabajo o fin de semana, tratar de crear empresa, que es un pilar muy importante para construir patrimonio. Y a veces ni siquiera tienen que ustedes tener la idea. Yo he visto casos de personas que han trabajado en una empresa y que han pasado a ser parte de la empresa y tener alguna participación de la empresa porque han hecho un buen trabajo, porque le ha ido bien, porque han hecho una carrera. Entonces, hay diferentes maneras de lograr cada uno de estas fuentes de ingresos y la I de inversionista con inversiones financieras, invertir en acciones, invertir en depósito a plazo, en renta fija, o también inversiones inmobiliarias, que también es otra manera de construir este pilar relacionado a la I de inversionista. Entonces, habiendo dicho todo esto, pasamos no he visto hasta ahora nada de los comentarios. La verdad que muchos de ustedes han estado hablando. Espero que estén muy atentos, que estén mirando esto con total atención. Más de alguno quizás está cocinando, más de alguno de ustedes está llegando al trabajo, más de alguno de ustedes está quizás tomando nota. Los felicito. Ideal que estén tomando nota, ideal que esto les sirva. Así que ya estoy atento ahí a sus comentarios, así que cualquier cosa me lo van diciendo. Bien. Entonces pasamos a este primer pilar, estos 4 pilares, que es el orden y la planificación, ¿ya? Y
¿Y qué es lo que hacemos hoy en día generalmente? ¿De qué es lo que hablan las personas que tratan de estos temas de finanzas personales? Hablan de cosas muy fome y cosas muy obvias. Evidentemente son importantes, pero son fomes y obvias. Lo primero es que hay que gastar menos de lo que obtenemos de ingresos mensualmente. Esto, a pesar de que suena fácil, no toda la gente lo logra, porque evidentemente la cantidad de compromisos, la cantidad de costos que implica vivir, tener hijos, etcétera, mantener una casa, evidentemente que a veces cuesta llegar a fin de mes. Pero una de las cosas iniciales que uno debería lograr es tratar de obtener ingresos superiores a los gastos, y por lo tanto ahí pasa a ser importante el control de gastos, ¿ya? Y ahí pasan a hablarse de temas como el presupuesto y también cómo construir un fondo de emergencia. Pero insisto, son cosas fomes, son cosas bastante obvias y hay que tratar de dar un salto más allá que nos permita hacer esto posible, que nos permita hacer esto de una manera más fácil, más agradable, que lo disfrutemos, ¿ya? Así que ahí hay hartas cosas que se pueden desarrollar al respecto, pero son cosas que uno escucha y que evidentemente uno se tiene que hacer cargo de ellas. El fondo de emergencia, ¿qué es lo que es? Básicamente es ahorrar alguna cantidad de plata que esté en un instrumento de inversión seguro, líquido, y que si uno queda, por ejemplo, sin trabajo, sin empleo, uno pueda cubrir algunos meses sin ese trabajo, sin empleo con este fondo de emergencia. O si es que nos viene algún problema de salud, alguna emergencia, que evidentemente hagamos uso de ese fondo de emergencia, ¿ya? ¿Qué cosas también se nos dicen y qué cosas hacemos? Estudiar más, obtener mayores títulos. Sin duda es importante, pero hay que tener cuidado qué es lo que hacemos al respecto, porque sabemos que a veces podemos invertir en una carrera, podemos invertir en un diplomado, podemos invertir en algún posgrado y a veces no se logra pagar, no se logra redituar la inversión que eventualmente estemos haciendo en esa mayor educación. ¿Qué otra cosa hacemos en el orden y planificación? Comprarnos la casa propia. Todos queremos comprarnos la casa propia, el sueño de la casa propia. Hay que tener cuidado con eso, especialmente en este momento, que los precios han subido, que el costo financiero también ha aumentado, es difícil hoy día acceder a la compra de una vivienda, de una propiedad, y hay que tener cuidado en qué es lo que vamos a elegir, también con los tiempos actuales que han cambiado mucho la empleabilidad. Antes trabajábamos en un solo lugar de trabajo por muchos años y por lo tanto era lógico vivir en un solo lugar. Ahora eso también ha cambiado, hoy día hay más movilidad laboral y por lo tanto también ese sueño de la casa propia queda un poquito en entredicho si es que, por ejemplo, queremos hacer algún cambio donde vivimos y donde trabajamos, por ejemplo. El auto, muchas veces el más grande, el más bonito, el más nuevo, y las vacaciones soñadas una vez a la semana, una semana al año, 2 semanas al año, que es lo que todos queremos, lo que todos ansiamos. Pero cambiando eso que se habla, eso que buscamos, eso lo que se dice en este primer pilar de orden y planificación, tenemos que ir un paso más allá y retomamos el tema de los sueños. Y acá viene una pregunta muy importante. De hecho, esta imagen está extraída de un libro que se llama El camino hacia la libertad financiera, un libro no muy conocido de finanzas personales, de un autor alemán, Bodo Schäfer, si es que lo quieren buscar. Y en esta imagen se habla precisamente de la importancia que tienen los sueños. Y ahí, básicamente, lo que dice el autor y lo que yo también comparto es rienda suelta a la imaginación. ¿Qué harías si dispusieras de tiempo y dinero ilimitados? ¿Y qué es lo que ocurre? Y vuelvo a los sueños. Yo me había olvidado de soñar, porque a mis 37, 38 años, cuando llega ese libro a mis manos, yo tenía hijos, casa, responsabilidades, un trabajo, un montón de cosas con las cuales cumplir. Entonces, ¿qué es lo que era ese sueño que yo quería alcanzar? Yo siempre había querido vivir en el sur, pero lo tenía pensado para mucho tiempo después. Increíblemente, este libro que estaba pensado en hacer una mini jubilación, irme a vivir un mes a cualquier parte del mundo, trabajar y conocer, se termina convirtiendo en un sueño muy superior, que era venir a vivirme al sur. Entonces, ahí pasa a ser importante el poder materializar estos sueños en una hoja, en un papel, escribirlo y ponerle fecha, ¿ya? Y cuantificarlo, ver cuánto nos va a costar ese sueño. Puede ser muy loco, muy lejano, pero créanme, el primer paso para lograrlo es escribirlo, es anotar con detalle qué es lo que queremos lograr y eso nos va a permitir acercarnos inevitablemente a ese sueño porque le vamos a dar forma y lo vamos a hacer real con el solo hecho de escribirlo.
muy importante esto también en nuestra vida, el tema de los valores. ¿Qué es realmente importante para ti? ¿Por qué es importante? Y acá yo creo que es súper importante, valga la redundancia, el enfocarnos en las cosas que realmente son importantes. ¿Y qué es importante? Compartir con nuestra familia, tener tiempo para nuestro hijo, tener tiempo para nuestros amigos, hacer las cosas que nos gustan, tratar de hacer los hobbies que de repente lo hacíamos hace muchos años atrás y hace mucho rato que los dejamos. Eh, y bueno, a mí me pasó algo bien complejo en ese sentido hace algún tiempo atrás, algo muy personal. Se murió un gran amigo mío hace 2 semanas atrás. Logré viajar con él, logramos cumplir hartas cosas en conjunto y cuando pasan ese tipo de cosas uno realmente, esto es cliché, pero es verdad, uno vuelve a lo realmente importante. Y por qué es importante hacer ese asado, por qué es importante salir con los amigos, estar con la familia, compartir con la gente cercana. Entonces, cuando de repente nosotros caemos en el exceso de trabajo, el matarnos por solamente el dinero, porque sí, por acumularlo, creo yo no tiene sentido. Tiene que realmente estar conectado con valores, con cosas que sean para nosotros importantes. Y ahí vienen los objetivos que uno quiere a más mediano o largo plazo. ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres tener? Y esas son preguntas que nos podemos hacer para ir respondiendo las preguntas anteriores y ir conectando los diferentes puntos. Para que finalmente podamos lograr diseñar, encontrar las estrategias que puedan hacer, poder cumplir precisamente todo esto que dijimos anteriormente. Entonces, ¿tienes los conocimientos, la habilidad y el plan para obtener lo que quieres? Esa es una pregunta muy importante que va a dar soporte a poder hacer las cosas que queremos hacer en el futuro, ¿ya? Así que eso es algo muy importante que nosotros siempre lo destacamos y todo esto finalmente teniendo en cuenta los sueños objetivos, también pasa a ser súper importante en estos casos cambiar nuestra mentalidad. Muchas veces estamos contaminados de cosas que no nos suman mucho. Hay que tener cuidado ahí con quién nos juntamos, con quién nos relacionamos, qué es lo que vemos en las noches, qué es lo que escuchamos, etcétera. Idealmente también hacer un diagnóstico financiero, que eso tiene que ver mucho con lo que hablábamos antes, cuáles son mis ingresos actualmente, en qué porcentaje yo obtengo estos ingresos hoy en día. Por otro lado, cuál es mi patrimonio, cuáles son mis activos, cuáles son mis pasivos. Todo eso es parte de entender en el momento en que nos encontramos actualmente y a partir del cual empezamos a construir. Y estamos precisamente ahora ya casi finalizando el primer mes del segundo semestre y por lo tanto no está mal evaluar cómo fue el primer semestre este año, qué queremos lograr en el segundo semestre de este año y eventualmente desde ya empezar a planificar lo que va a ser el 2025. ¿Qué objetivos queremos lograr? Y por lo tanto diseñar el plan para conseguir ciertas cosas. Y esas cosas pueden ser tan simples como empezar a ahorrar, como empezar a invertir, etcétera. De hecho, aterrizando todo esto en un plan y para graficarlo de la manera más concreta posible, yo parto siempre hablando de la parte final del plan, que son los objetivos. Y en términos financieros, básicamente tenemos solo 3 objetivos. Uno de esos objetivos puede ser el aumentar los ingresos, el segundo objetivo puede ser aumentar el patrimonio y el tercer objetivo puede ser crear activos. Aumentar ingresos, todos lo entienden, fácil. Por ejemplo, obtener estas 4 fuentes de ingreso o si ya tenemos diferentes fuentes de ingresos, agregar una más. Por ejemplo, empezar a invertir y obtener ingresos por dividendos o plantearnos la posibilidad de poder invertir en una propiedad de inversión, comprarnos una propiedad de inversión que la podamos arrendar en el futuro y que eso se termine convirtiendo en una generación de ingresos. Aumentar patrimonio no necesariamente depende de aumentar ingresos, porque, por ejemplo, si nosotros hacemos el trabajo de organizar nuestras finanzas, de ver qué cosas botamos la plata y de repente empezamos a gastar menos, naturalmente por ese gastar menos podemos empezar a dejar un cierto ahorro que eso nos permita incrementar nuestro patrimonio. Muchas veces también tenemos cosas tiradas en la casa, una máquina de hacer ejercicio, un play, raquetas que no ocupamos hace mucho tiempo, no sé, tantas cosas que de repente uno compra y las deja tiradas, que de repente uno puede colocarlas a vender en
en alguna plataforma y sacar algo de plata de eso, y eso ya automáticamente puede convertirse en la construcción de un poquito más de patrimonio por cosas que están absolutamente botadas en la casa. Y en cuanto a crear activos, me refiero a, por ejemplo, cuando uno crea una empresa y al principio esa empresa no genera ni ingresos ni genera patrimonio, pero sí es la construcción de un activo. En términos, por ejemplo, de lo que es una empresa como tal, lo que significa generar relaciones y empezar a construir una cartera de clientes. Por ejemplo, no sé, tantas cosas relacionadas al mundo de los negocios o de la inversión también, que precisamente todo está relacionado a esa creación de activos. Ahora, para lograr esos objetivos, tenemos que mirar el estado actual, que eso tiene mucho que ver con el diagnóstico financiero. ¿De qué dispongo actualmente y qué me falta? Y esto muy relacionado también en términos económicos, pero también en habilidades personales. ¿De qué dispongo como conocimientos? ¿Qué me falta por aprender? Muy importante hacer un diagnóstico claro de ese estado actual en el cual nos situamos para que nos permita, evidentemente, haciendo algunos cambios, llegar a lograr esos objetivos que nos hemos planteado. Y por lo tanto, las preguntas correctas que nos tenemos que hacer es, ¿para qué quiero lograr aumentar los ingresos? ¿Qué quiero hacer en el futuro? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero tener? Que eran precisamente las preguntas que hacíamos en la imagen anterior. Entonces, sueños, cambiar de mentalidad, diagnóstico financiero, crear un plan, ordenar nuestras finanzas y optimizar ciertos productos financieros. ¿Cuántas veces nos ha pasado que contratamos 1, 2, 3, 4 seguros y no tenemos idea cuáles son las coberturas, no tenemos idea para qué nos sirve cada uno de los seguros que hemos contratado? O también de repente pagamos cuentas de más, cosas que quizás no nos hemos dado cuenta. ¿A cuántas personas no le ha pasado que tiene un plan de teléfono caro y no ha hecho el trámite de hacer una negociación o cambiarse de compañía para rebajar ese plan? ¿O cuántas veces no nos ha pasado que tenemos todos los streaming? Tenemos Netflix, tenemos Spotify, tenemos YouTube pagado, Apple TV, Amazon Prime, Disney, los tenemos todos y no tenemos el tiempo para ver todo. A veces también es bueno hacer ahí un análisis de en qué gastamos y qué realmente queremos seguir colocándole dinero que nos cuesta ganarnos, por supuesto. Otra cosa que también es súper importante hoy en día, los delivery. ¿Cuánta plata se nos va en delivery? Por suerte yo no vivo en un lugar donde haya mucho delivery, hay que moverse para ir a comprar algo, para comprarse una hamburguesa o comerse unas papas fritas. Pero en Santiago, evidentemente, o en regiones más grandes, en ciudades más grandes, el delivery está a la vuelta de la esquina y está a un botón, a un clic. De hecho, uno ingresa la tarjeta y automáticamente uno puede comprar. Entonces, esas cosas son importantes de analizarlas y optimizarlas. Hay mucho por optimizar generalmente cuando uno analiza sus gastos, su manera de destinar el dinero que se gana todos los meses. Y por último, la batalla inicial, ahorro versus rentabilidad. ¿Y a qué nos referimos con esto del ahorro versus la rentabilidad? En este ámbito, a lo que nos referimos es que todos, para construir patrimonio, deberíamos ahorrar, por supuesto. Y hay 3 factores que son muy importantes en esa construcción de patrimonio. Está el ahorro, está el tiempo, que tiene que permitirnos madurar la inversión, y está el retorno de la inversión, la rentabilidad que vamos a obtener con el paso del tiempo. Entonces, acá yo siempre pregunto lo mismo, y ahí si es que me pueden responder de manera rápida, ¿cuál creen ustedes que es más importante? ¿El ahorro, el tiempo o el retorno de la inversión? ¿Qué creen ustedes que es el factor más importante de estos 3? ¿El ahorro, el tiempo o el retorno de la inversión? ¿Ya? Y acá hay una discusión que es no menor y la verdad que muchas veces nos preocupamos de el pilar o de estos 3 aspectos del menos relevante, o más bien lo planteo de una forma diferente. ¿Qué es lo que podemos controlar y qué es lo que no podemos controlar? Y probablemente ahí le estoy dando una pista importante de qué es lo más importante y qué es lo no tan importante. Algo de lo que no podemos controlar es el retorno de la inversión. Porque a pesar de que estudiemos mucho, a pesar de que conozcamos muchísimo de inversiones y seamos capos en este mundo de la inversión, de los mercados financieros,
es muy difícil poder estimar cuál va a ser nuestro retorno a la inversión. Un 5% al año, un 8% al año, un 10% al año, un 15% al año. ¿Cuánto es lo que voy a ganar en los próximos 12 meses? Es muy difícil de poder descifrar esa pregunta. Es muy difícil de controlarlo además. ¿Qué es lo que podemos controlar? El ahorro y el tiempo. ¿Cuánto es lo que vamos a colocar todos los meses en una cuenta de inversión y por cuánto tiempo vamos a mantener esa inversión para que rinda los frutos que estamos esperando? ¿Ya? Así que es muy importante entender que acá el foco debe estar puesto primero en el ahorro y en esperar que maduren las inversiones, porque además podemos obtener un tremendo retorno a la inversión. Podemos escuchar al gurú que nos diga o que nos permita invertir de la mejor manera posible. Y eso significa Warren Buffett, el inversionista más grande del mundo hoy en día, obtiene 20% de retorno al año. Ya pasémosle la plata a Warren Buffett y que nos genere un retorno al año del 20%. Perfecto, pero si no tenemos nada, si no tenemos plata, 0 sobre 20, o 20 sobre 0 es 0. Entonces, muy importante primero es construir un buen ahorro, tratar de hacer crecer esa cuenta de ahorro lo más rápido posible y además entender que para que rinda los frutos debemos permitir que esto madure en el tiempo y pase el tiempo necesario para poder obtener los frutos que estamos buscando. Ahora, para solucionar esto y para hacerlo más fácil en una primera etapa, tenemos que tratar de aplicar el piloto automático en el ahorro. Es decir, que todos los meses ojalá nos descuente una cierta cantidad de plata que se vaya a ahorro y que no veamos esa plata. Esa es una buena forma de poder automatizar el ahorro, de poder generar el hábito, que es el primer paso más difícil que debemos sortear, que debemos superar. ¿Ya? Bien, pasamos al segundo aspecto, que es naturalmente la continuación del orden y la planificación. Ya estamos ordenados, ya empezamos a planificar, ya tenemos sueños, ya tenemos objetivos, ya empezamos a ahorrar y ahora viene en cómo sacarle provecho a los ahorros, cómo hacer crecer nuestras inversiones. Y lo que generalmente ocurre, o hoy día estamos viendo, acá nos situamos en el entorno actual, muchas de cosas que nos encontramos en redes sociales. Invierte y gana un sueldo extra. Duplica tus inversiones en un año. ¿Te quieres perder la próxima revolución de las criptomonedas? Invierte en ETF, invierte en el S&P 500, invierte en depósito a plazo. Muchos tienen la respuesta o tratan de atraer nuestro interés con cosas que suenan a veces maravillosas, que suenan espectaculares. No existe la respuesta, no existen la receta perfecta, ¿ya? Al final, lo que uno tiene que preocuparse a la hora de planificar financieramente y cómo debemos colocar este segundo pilar de inversiones financieras de manera muy sólida, es primero educándonos y entendiendo cómo funcionan los mercados financieros. Y por lo tanto, a cualquier cosa que nos digan en redes sociales o en cualquier lado, hay que ser escéptico y hay que hacer la pega que cualquiera debería hacer de entender muy bien en qué se está metiendo en este mundo de las inversiones. Y algo que a mí siempre me gusta comentar, explicar y digamos, ponerlo sobre la mesa como paso número uno dentro del mundo de la inversión, es qué es lo que podemos esperar de diferentes instrumentos de inversión. O sea, cuando hablamos de rentabilidades esperadas, ¿de qué estamos hablando? Hoy día los depósitos a plazo ya han bajado bastante de rentabilidad. Hoy día probablemente es difícil que lleguemos al 5% al año, ¿ya? 5,5 por ahí. Hace un tiempo atrás los depósitos a plazo estuvieron rentando el 10% o más. Ha bajado mucho la rentabilidad de los depósitos a plazo y por lo tanto muchas personas están buscando otras alternativas, ¿ya? Y el siguiente paso como alternativa es la renta fija. La renta fija es fome, históricamente no renta mucho, se mueve poco, pero en el contexto actual ha sido un instrumento de inversión bastante noble. ¿Por qué?
la renta fija ha podido materializar rentabilidades similares a lo que se obtuvo con los depósitos a plazo, incluso un poquito más. Entonces hoy día estamos en un contexto que todavía puede ser atractivo para obtener retornos anuales del 7, 8, 9%. Cuando hablamos de estos retornos, de estas rentabilidades que aparecen ahí, son todas rentabilidades anuales, por decirlo de alguna manera, estables en el tiempo que pudiéramos esperar. Y cuando uno analiza el comportamiento de las acciones, que la típica acción o mercados que uno analiza es el Standard & Poor's 500, las principales acciones de Estados Unidos, el retorno anualizado, es decir, lo que ha ganado el Standard & Poor's 500 año a año, como si esto fuera una taza de leche y subiera absolutamente tranquilo en el tiempo, es un 10% al año. Eso es lo que renta el Standard & Poor's 500. Pero hay años como el 2022, que el Standard & Poor's 500 cayó un 30%, o como el año 2008, en donde el Standard & Poor's 500 cayó un 40%. Eso no te lo dicen, o a eso no le hacemos mucho caso cuando las cosas están bien. Hoy día el Standard & Poor's 500 viene en una racha alcista maravillosa, y cuando uno sin mayores conocimientos ve que en el último 6 meses ha rentado un 20% esto, y uno dice, chuta, renté un 20% ahora, renté un 20% después, eso no pasa. Hay muchas fluctuaciones y por lo tanto lo que uno tiene que hacer es diversificar, construir una cartera que nos permita poder generar rentabilidades que sean razonables, pero que sumado a todos los demás pilares y sumado a muchas cosas adicionales que uno tiene que hacer, va haciendo crecer a este patrimonio, ¿ya? Entonces, las acciones nos rentan más o menos un 10% al año, pero con grandes vaivenes, con grandes alzas y caídas. Y después tenemos los activos alternativos, que esto es menos conocido. En general, los bancos no hablan de los activos alternativos. Son productos un poquito más sofisticados, un poquito más complejos, que rentan mejor. En algunos casos, mucho mejor. En otros casos, parecido a otras alternativas, pero con grandes ventajas de diversificación, en el sentido de que son más estables, con algunas restricciones también. Generalmente los activos alternativos uno no puede tener la liquidez al día siguiente, uno no puede sacar la plata cuando quiera, sino que tiene que dejarla madurar un tiempo más. Pero acá estamos hablando de inversiones en instrumentos, en fondos de inversión inmobiliario, en fondos de desarrollo inmobiliario, en deuda directa, en donde se le presta financiamiento a empresas, diferentes formas de activos alternativos que a largo plazo han rentado de buena forma y con menos riesgo o menos volatilidad. Por lo tanto, uno debería sumarle todas estas diferentes alternativas a una cartera de inversión que uno va construyendo. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este segundo pilar de inversiones financieras? Conocer las diferentes clases de activos, que era lo que hablábamos anteriormente. Acciones, renta fija, activo alternativo. Y lo primero, ¿qué podemos esperar de ellos? No exigirle más de lo que nos puedan entregar. Después de eso, ya entendimos que tenemos que poner un poquito en renta fija, un poquito en renta variable, encontrar los vehículos de inversión adecuados para la inversión que queremos hacer. Por ejemplo, el tema tributario pasa a ser súper importante a la hora de elegir el vehículo de inversión por el cual vamos a acceder a estos instrumentos. Luego, ¿en qué plataforma lo vamos a hacer? ¿En una plataforma súper sofisticada o en una plataforma simple, con bajos costos, que nos permita poder ejecutar estas inversiones? Hoy día abrir una cuenta es muy fácil. Como les decía, cualquiera de ustedes pueden abrir una cuenta mañana mismo. Nosotros en Patrimor tenemos una cuenta de inversión en donde ustedes pueden invertir. Lo hacemos a través de una corredora como es Vector Capital, se puede hacer online, es muy simple. Y ahí uno puede elegir algunos instrumentos de inversión y también, por supuesto, tener claro la importancia de la diversificación. Este cuadro me encanta, no voy a detenerme mucho porque no se ve muy bien, aparte que son muchos números, pero básicamente acá están las diferentes clases de activos. O sea, cuáles son las diferentes formas en las cuales uno puede invertir, desde el punto de vista de renta fija, renta variable, activo alternativo, etc. Y ahí están los retornos de cada año de los últimos años. Y hay años que son muy negativos, como el 2018, que casi todos los activos caen, o el 2022, que también casi todos caen, o años muy buenos, como el 2016, el 2017, o el mismo 2023. Entonces, acá uno empieza a entender cómo se comportan estos diferentes activos, cómo uno construye una cartera que pueda entregarnos valor, que nos pueda hacer crecer el dinero de una manera constante, idealmente sin mucho riesgo, y con retornos esperados que sean razonables, ¿ya? Por lo tanto, todo eso hay que meterlo en la juguera y todo eso uno tiene que contemplarlo a la hora de planificar ese futuro financiero. Entonces,
Hay que ver, por supuesto, qué es lo que ha funcionado en el pasado, qué es lo que ocurre en diferentes escenarios del mercado. Hoy día, por ejemplo, hay elecciones en Estados Unidos, se espera que en Estados Unidos también se bajen las tasas de interés. Son varios aspectos que uno tiene que contemplar a la hora de elegir. Y, por lo tanto, dentro de ese escenario, uno evidentemente tiene que tener alternativas de dónde invertir y ver dónde están las oportunidades, por ejemplo, para invertir en lo que resta del año o lo que pudiera pasar el año 2025. Ese es un pilar muy importante como son las inversiones financieras. Y obviamente, en 15 minutitos, estoy dando pinceladas, estoy hablando de ciertos conceptos que son relevantes como para tenerlos ahí presentes, tenerlos ahí anotaditos, tenerlos como material al cual hay que ponerle atención, foco en el futuro para ir creciendo en ese pilar de las inversiones financieras. Luego, el tercer pilar es uno muy complejo, que es el intentar lograr ingresos en piloto automático. Y ojo, el que sea complejo no quiere decir que no nos vamos a tomar en cuenta o que nos vamos a olvidar de él. Hay que darle más tiempo, implica más desafíos, más habilidades, implica aprender más cosas, pero qué bien suena el poder obtener ingresos en piloto automático. ¿Quién no quisiera obtener ingresos en piloto automático? De ahí muchas veces se habla de cosas que suenan fantásticos. Por ejemplo, invertir en propiedades sigue siendo atractivo. En los últimos años pasó que muchos inversionistas que les fue bien en Chile dijeron, no, me aburrí de Chile, Chile ya no es atractivo, me voy a invertir afuera. Invertir en Estados Unidos, invertir en el Caribe. He encontrado cada historia al respecto que hay que irse con cuidado. Comprar acciones dividenderas. ¿Qué significa esto? Comprar acciones en el mercado bursátil que nos entreguen dividendos de manera recurrente. O sea, colocamos plata y nos entrega dividendos, nos entrega como un ingreso pasivo, un ingreso que no depende de nosotros estar ahí y nos va llegando cada cierto tiempo, trimestralmente, semestralmente o una vez al año. O la típica inquietud que muchos tienen, y también he tenido, de voy a emprender para ser libre y despedir a mi jefe. ¿Ya? Suena maravilloso, pero es bastante difícil de lograr. Ahora, ¿qué ocurre con todo esto? Dentro de los ingresos pasivos, ingresos en piloto automático, hoy día está viviendo un mal momento el mercado inmobiliario en Chile. Pero les digo algo, esto va a pasar y van a venir mejores tiempos para el mercado inmobiliario en Chile en el futuro. ¿Por qué lo sé? Porque pasa en todas partes del mundo. ¿Ya? Hay ciclos, hay momentos buenos, hay momentos malos. El gran problema que tiene el ser humano es que es muy cortoplacista y se acuerda solamente de lo que ha pasado en los últimos años, los últimos 2, 3 años. Pero si uno mira el contexto amplio de 10, 20, 30 años, la inversión inmobiliaria tiene que estar sí o sí en un portafolio diversificado, en la construcción del patrimonio de una persona. Y créanme, hoy día estamos en un excelente momento para comprar. No por el costo financiero o por las tasas que están altas, que hoy día no es tan fácil pedir un crédito hipotecario o sale más costoso que en otras épocas, pero hoy día se están encontrando muy buenas oportunidades en el mercado inmobiliario porque ya definitivamente el dolor llegó al mercado y hay mucha gente que está saliendo del mercado, hay muchas inmobiliarias que están liquidando stock. Entonces, precisamente lo que uno busca en el mercado inmobiliario es eso, que idealmente con el paso del tiempo haya plusvalía. Porque ahí es donde está la rentabilidad del inversionista inmobiliario. Y esto muchas veces cuesta entenderlo. ¿Cuál es la razón de que la inversión inmobiliaria funcione en el mediano o largo plazo? No es porque sea buena en sí, sino porque uno se apalanca, uno se endeuda. ¿Y cuál es el impacto de la deuda en la inversión inmobiliaria? Esto que vamos a ver acá. Pensemos un caso típico. Una propiedad vale 1.000, yo le pido al banco 900 y yo coloco 100. Pasan 2, 3, 4, 5 años y esa propiedad subió muy poquito de valor. Subió de 1.000 a 1.100. ¿Pero cuánto fue lo que yo coloqué como inversión? 100. Y si yo incluso no pagué nada de deuda, la deuda se mantuvo, los mismos 900, pero al haber aumentado de valor de los 1.000 a los 1.100, lo que yo estoy obteniendo como patrimonio liquidable o como la diferencia de la deuda son 200. Por lo tanto, si yo invertí 100 y luego al liquidar recibo 200, yo tengo una rentabilidad del 100%, a pesar de que la propiedad solamente subió un 10% de valor. Entonces,
hay un efecto multiplicador muy grande en la inversión inmobiliaria, que si uno compra bien, si uno entra en el momento adecuado, si uno toma la ganancia también en el momento adecuado, puede ser muy rentable en periodos de tiempo de 5, 6, 7 años, que son periodos razonables en donde uno puede obtener un retorno muy superior a otros instrumentos financieros, no porque sea más bueno en sí, sino que porque al endeudarnos, al obtener financiamiento bancario y vender una propiedad después de ese tiempo, nos puede generar una gran plusvalía, un gran incremento patrimonial. Entonces, la inversión inmobiliaria debería estar como pilar sí o sí. Pasa a ser muy importante este apalancamiento. Y también lo que uno podría hacer en este pilar de los ingresos pasivos es sin duda comprar empresas que entreguen altos dividendos. Hoy día el mercado ya no está tan atractivo, ya no está tan efervescente como lo fue hace algún tiempo atrás el mercado accionario chileno, pero siempre hay oportunidades y para eso hay que tomar la decisión correcta, hay que analizar de la manera adecuada en qué cosas nos tenemos que fijar a la hora de comprar una acción que nos entregue dividendos en el tiempo. Y también otra de las formas quizás más complejas y que demora más tiempo es al emprender, el crear un negocio y que de esa manera nos pueda generar ese negocio ingresos pasivos, en donde no requiera de nuestro tiempo estar ahí presentes, ojalá estar poco tiempo, y que nos pague algún ingreso adicional el poder invertir en algún negocio, el ser dueño de algún emprendimiento que genere flujo a lo largo del tiempo. Es algo que demora más tiempo, sin duda, pero también los retornos pueden ser mucho más significativos. Entonces, básicamente acá hay una lógica en el aprendizaje y en la manera de desarrollar ciertos negocios. Yo he emprendido desde muy chico, siendo que cuando chico no me daba cuenta que lo estaba haciendo porque lo hacía más bien por hobby, y a lo largo del tiempo uno va creando habilidades y desarrollándose en el mundo del emprendimiento para ir pasando de ese aprendizaje a negocios pequeños, negocios medios, negocios mayores, finalmente inversiones en donde no requiera de nuestro tiempo y que funcione ese negocio. Por lo tanto, todo esto tiene mucho que ver con esa búsqueda de generar ingresos en piloto automático. Por ejemplo, hoy día otra manera de lograr esto es a través de el mundo digital, de Internet, de la creación de productos digitales, que también son una forma de poder lograr ingresos pasivos y que también requieren de tiempo y también requieren de un trabajo detrás de esa generación de ingresos. Y llegamos al cuarto pilar, y no se vayan, no nos dejen, porque falta un poquito para entregarle una sorpresa. Vamos a hablar en detalle de algo que les queremos comentar. No es un curso, pero vamos a hablar algo al final que les puede interesar precisamente relacionado a todo lo que estamos hablando hoy día. Este cuarto pilar son los soportes de la creación de patrimonio. Y acá hay muchos aspectos que son relevantes para de esa forma optimizar todo lo que hemos construido y hacerlo más eficiente. Hoy día, muchas veces, gran parte de nuestro patrimonio personal tiene que ver con la compra de una casa, un departamento propio, la compra de un auto más lindo y nuevo del vecindario, o el peor de los errores, que es la compra inteligente. Seguros con ahorro, que se venden muy bien, se venden con muchos aspectos positivos, pero que hay que tener mucho cuidado con los costos escondidos que están en torno a un seguro con ahorro. O mirar la proyección de la jubilación de la AFP y quejarnos y amargarnos y tirar la toalla de que nuestro futuro va a ser pésimo porque la AFP nos va a entregar una pésima jubilación. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? ¿Qué es lo que creemos que hay que hacer? ¿Qué es lo que creemos que nos tenemos que enfocar? Nos tenemos que enfocar en muchas cosas que son de optimización tributaria, optimización en la contratación de ciertos seguros, y así un montón de cosas. Pero mucho más importante es esta planificación de la jubilación que va de la mano con el ahorro. Y acá hay una pequeña simulación de qué es lo que pasaría en diferentes escenarios. Si ahorramos un 10% de nuestro sueldo a un 8% de retorno anual de las inversiones, podemos obtener una libertad financiera en 42 años. Se ve lejano. Pero si ahorramos un 20%, con un mismo 8% de rentabilidad, en 30 años logramos la libertad financiera. Pero cuando ya suena más interesante es en el tercer punto, 30% de ahorro mensual, difícil de lograr, 8% de retorno anualizado, 24 años la libertad financiera. Pero si pasamos a modificar un poquito el retorno, del 8 al 10, que es posible,
es lograble un 10% al año. Se ve como lejano para algunos, para otros se ve como insignificante, pero créanme, el lograr un 10% al año no es fácil y no es poco. Y por lo tanto, con un 20% de ahorro mensual a un 10% anual, en 26 años logramos la libertad financiera. Pero si ahorramos más, ahorramos un 30%, hacemos un gran sacrificio y el mismo retorno del 10%, logramos la libertad financiera en 21 años. A mí me parece que el plantearnos un objetivo de 15, 20 años para lograr un objetivo grande, como sería la libertad financiera, o algo que también a mí me gusta hablar mucho de eso, que es una libertad intermedia, una libertad de la mitad, que es idealmente trabajar la mitad del tiempo y la otra mitad obtener ingresos pasivos, creo que es un gran, gran objetivo. Y eso nosotros lo hemos visto, lo hemos podido seguir de cerca a personas que han logrado esto en muchos menos años. Todo depende de la situación personal y, por supuesto, de qué nivel de riesgo asuma y qué cosas hace al respecto, pero se puede. Nosotros hemos visto casos, ya les voy a comentar un par de casos, pero personas que en 2, 3 años han logrado la libertad financiera, haciendo negocios, y arriesgando. Y otras personas que han logrado algunos logros, valga la redundancia, muy importantes en menos de 5 o 6 años. Y ya les voy a contar un poquito de ese caso que me encanta. Y básicamente lo que uno tiene que hacer en estos casos es, pensando en la jubilación, pensando en este cuarto pilar que es de optimización y tratar de lograr este futuro mejor, complementario a la jubilación tradicional de la AFP, es invertir en propiedades, es invertir en inversiones financieras. Nunca meto en esta ecuación el hacer negocios, porque eso no es para todo el mundo. No todo el mundo quiere emprender, no todo el mundo quiere arriesgar haciendo un negocio. Pero evidentemente que si le incorporamos ese otro pilar de creación de negocios, también podemos acelerar este proceso de lograr objetivos enormes. Entonces, planificación de la jubilación, pasa a ser importante también la defensa, que le llamo yo, que es la protección familiar, cómo nos vamos a cubrir con ciertos seguros que son importantes si es que nos pasa algo, de dejar protegida a nuestra familia, optimización tributaria, un temazo para las personas, específicamente a las personas que tienen mayores rentas, en donde la optimización tributaria juega un rol muy importante. Y otro aspecto que me encanta también siempre tocarlo es el de las finanzas conductuales. Ahí hay un libro que me encanta que se llama Las trampas del dinero, cómo se ha construido todo este mundo del consumo, todo este mundo de nuestras decisiones, donde nos llevan a tomar malas decisiones con el dinero. Entonces, es muy importante también saber cuáles son las reglas del juego, en qué mundo convivimos y, por lo tanto, tratar de entender cómo funciona todo esto para tratar de sacar ventaja. Para eso es súper importante también el comportamiento y las finanzas del comportamiento, que es un ámbito que a mí me encanta y que sirve mucho para tomar mejores decisiones con nuestro dinero. Entonces, básicamente quiero comentarles dos historias, más allá de la mía personal, contarle un par de historias que hay una que me encanta, alguien que empezó hace varios años con nosotros, empezó a invertir, lo típico, fondos mutuos primero, fondos de inversión después, algunos instrumentos un poquito más complejos, y empezó a meterse en el mundo de las acciones. Viene la pandemia, viene el desplome de las acciones chilenas, y estaba con la preparación adecuada para tomar riesgo y comprar muchas acciones con altos dividendos. ¿Cuál era su objetivo? Básicamente construir una cartera de inversión que le permitiera financiar la educación de sus hijos. Colegio particular, universidad. ¿Cuánto cuesta hoy en día para sus 2 hijos? Pensemos a la rápida, 800.000, $1.000.000 para ambos. Él lo logró en 5 o 6 años, en que con la cartera de inversión que construyó, hoy día puede financiar la educación de sus hijos con los dividendos que obtiene de estas empresas. Increíble. O sea, si alguien pudiera lograr eso a los 30, 35 años, 40 años, es tremendo. ¿Y cuánta inversión necesitó? No necesitó tanta inversión, porque la cartera que construyó para lograr este objetivo es de aproximadamente 40 millones de pesos, porque ingresó a estas empresas a muy buenos precios. Así que esa es una historia que me encanta. Obviamente que en otra ocasión les puedo contar más detalles, pero es un objetivo que yo lo veo como una libertad financiera intermedia y liberarnos de un gran problema que muchas familias tenemos, que es el financiar la educación de nuestros hijos.
¿Qué otro caso? Que como les comentaba hace un ratito atrás, lograron la libertad financiera en 2-3 años a partir de inversión inmobiliaria muy fuerte, inversión en Chile inmobiliaria, con harta palanca, con harta deuda, inversión en Estados Unidos y también creación de negocio. Todo esto fue en un periodo de tiempo muy corto. Venían ya con algunos fracasos en negocios previamente, lo cual es muy bueno. Es difícil que uno le pegue a la primera, sino que muchas veces uno tiene que aprender de los errores, se equivoca, y a partir de esos errores, a partir de ese aprendizaje, lograron dar ese salto a volver a emprender y en esta oportunidad lograr un crecimiento enorme de su patrimonio en muy poquito tiempo, 2-3 años, y habiendo construido además un capital inmobiliario muy grande. ¿Ya? De hecho, son cosas que a veces ocurren y que uno no sabe qué pasan. Cuando uno logra un objetivo tan grande en tan poco tiempo, uno como que queda descolocado y no sabe qué hacer. De hecho, después de construir este patrimonio, de este capital, pasan a tener un temor enorme a perderlo, porque fue tan rápido la construcción que después viene el temor de cómo conservarlo, cómo mantenerlo, que también, por supuesto, es otro temor que uno perfectamente pudiera tener. Entonces, lo que les quiero comentar ahora y que es parte importante de lo que hemos estado haciendo en el último tiempo en Patrimor. Nosotros en Patrimor tenemos diferentes productos, cursos de educación financiera, planes de asesoría, pero este año instauramos un nuevo producto o servicio que viene siendo una mentoría. Esto lo trabajamos muchísimo durante el año 2023 y salió a la luz este año 2024. De hecho, estamos lanzando en este momento la tercera generación de la mentoría Plan para crear Patrimonio de Patrimor. ¿Qué es lo que ha pasado en el último tiempo? Yo, evidentemente, ya después de los años ya no atiendo clientes, me han pedido muchas personas poder ser su asesor. Es difícil hoy día por tiempo. Hay mucho conocimiento que hemos ganado a lo largo del tiempo y lo hemos querido empaquetar en un producto que es intensivo, que se dará entre el 6 de agosto y el 21 de agosto. Esta mentoría es 100% en vivo y en directo, al igual como esta masterclass, en donde nosotros podemos interactuar. Hay un chat que acompaña todo el proceso y lo hemos ido mejorando un montón en la primera y segunda generación. De hecho, originalmente eran 4 clases en vivo, ahora pasamos a 6 clases en vivo. Antes eran de 3 horas, las rebajamos a 2 horas porque se hacían muy duras las clases, así que van a ser 3 semanas de 2 clases cada semana, más de 15 horas de contenido con todo lo que necesitas saber para construir patrimonio, que es todo, digamos, profundizar en muchos de los aspectos que hemos visto hoy día y tratar de compartirles muchas de las experiencias que hemos ido aprendiendo, viviendo a lo largo del tiempo con clientes. De hecho, esta mentoría nace como producto alternativo a los planes de asesoría. Básicamente lo que nosotros queremos hacer en esta mentoría es entregarles todo el conocimiento y todo el aprendizaje que ustedes necesitan como para poder lanzarse al mundo de la planificación financiera y hacerlos por su cuenta. Es algo comprimido en un espacio de tiempo acotado y que además ahora le agregamos 3 clases adicionales que están pregrabadas, que fue a partir también del aprendizaje de estas primeras mentorías. Básicamente lo que nos dijeron es, pucha, yo hay cosas que ya sé, así que igual como que me incomoda verlas en la mentoría. ¿Por qué no mejor hacen clases de nivelación? Entonces, ahora lo que estamos haciendo es precisamente nivelar en esas primeras clases que se liberan en la primera parte. Además de esto, la mentoría viene con 3 cursos de regalo. Un curso de planificación de finanzas personales, un curso bestseller que lo hago yo, que se vendió muy bien, que se llama Inversiones desde cero, en donde en más de 10 horas ustedes pueden entender ya con profundidad qué es lo que se trata este mundo de la inversión y en qué cosas fijarse para poder invertir desde cero. Y también hay un curso de inversión inmobiliaria desde cero. De hecho, nos hemos dado cuenta que una de las principales preocupaciones, principales inquietudes, principales decisiones que muchos de los que han participado en la primera y segunda generación es asociado a la inversión inmobiliaria. Así que también ahí estamos poniendo mucho énfasis. Además, tendrán un 20% de descuento a la hora de contratar alguno de los planes de Patrimor. Así que este es un muy buen punto de partida para poder
interiorizarse en todo el mundo Patrimony, en todo lo que hacemos, toda nuestra filosofía, en todo lo que le podemos compartir a ustedes, y además después de eso pueden tomar la decisión de dar el paso siguiente y contratar un plan de Patrimony y un asesor financiero para ustedes. Y todo esto va acompañado con un grupo exclusivo de WhatsApp. Todos los que se inscriben en la mentoría pueden participar de este grupo de WhatsApp. La verdad que nos ha sorprendido gratamente porque se habla mucho, se comparten ideas, hay mucha interacción y sirve bastante para poder compartir ideas y seguir avanzando después de las clases con preguntas que van quedando en el tintero. De hecho, ahora queremos hacer estas clases presenciales, que ya lo hacemos, y también dejar espacio para preguntas y respuestas mucho con mayor énfasis, porque lo que más se valora es precisamente esa interacción que se da en todo este rato. Entonces, hasta ahora, los resultados de las mentorías pasadas han sido buenísimos. Un 88% de las personas que participan en la mentoría afirman que tomarán el control de sus finanzas personales. 90% de las personas siente que después de recibir la mentoría podrán crear patrimonio, y un 86% de las personas sienten que la mentoría les ha proporcionado un camino hacia la libertad financiera. Todo esto que les he podido comentar hasta ahora, los 3 cursos de regalo, el 20% de descuento para un plan, seminario con los diferentes expertos que vamos a tener, todo esto tiene un valor de aproximadamente $1.000.000, poquito más. La mentoría queda en $247.000. Se puede pagar con tarjeta de crédito o débito, y si lo quieren hacer por transferencia o cualquier otra modalidad de pago, nos pueden mandar un correo a contacto@patrimony.com, y por lo tanto ahí podemos dar las facilidades de pago que se realizan a lo largo de este proceso de contratación de la mentoría. $247.000. Y algo muy importante, que la verdad que la vez pasada hicimos... no, pero antes de eso tenemos otra sorpresa, que ha cambiado un poquito la mentoría porque hemos aprendido mucho en este proceso de todo lo que nos han dicho como feedback. Y una opción adicional a la mentoría ha sido el tema de la presencialidad. Ya estamos todos en modo más presencial y la verdad que es algo muy valorado. Entonces, en esta oportunidad estamos incorporando un taller presencial de inversión inmobiliaria. Esto es opcional, pueden tomarlo como pueden no tomarlo, tiene un costo adicional, y en este taller inmobiliario presencial vamos a estar con nuestro especialista del ámbito de la inversión, Cristian Domínguez, y además también vamos a tener de invitado a Francisco Ackerman, que también a lo largo de su historia tiene mucha experiencia, mucho conocimiento sobre el mundo de la inversión. Así que este es un taller que haremos el día jueves 22 de agosto a las 7 de la tarde, serán 3 horas en el Club Providencia, y ese taller vale $100.000 adicional a la mentoría. Por lo tanto, hay solamente 45 cupos disponibles, y la mentoría completa junto al taller inmobiliario queda en $347.000, ¿ya? Así que eso es algo que la verdad que nos han pedido bastante, ha sido un requerimiento, ha sido una necesidad de muchos de los que han participado en la mentoría, poner más énfasis en la inversión inmobiliaria, más aún en este momento en donde el mercado está bastante interesante en ese sentido. Entonces, tenemos dos opciones: la mentoría, plan para crear patrimonio 100% online a $247.000, y la mentoría con el taller inmobiliario presencial de $347.000. Y además de esto, si ustedes se inscriben, evidentemente pueden salirse de la mentoría. Hay una garantía 100% de satisfacción. La verdad que muy pocas personas la han utilizado. Creo que un par de personas en las dos mentorías que han participado, más de 400 personas, han solicitado esta garantía de satisfacción. Partimos el martes 6 de agosto, terminamos el miércoles 21 de agosto. Son 3 semanas con 2 clases cada semana. Si te pierdes alguna clase, la puedes ver después grabada sin problema, Carlos. De hecho, todas las clases van a quedar grabadas. Entonces, ahora sí que sí, nos dejo. Muchas gracias por estar hasta esta hora. Muchas gracias por las preguntas. Los espero a todos en la mentoría. Espero que se sumen. Espero verlos en el desayuno.
Espero verlos también en el taller presencial. Espero que este sea solamente el inicio de comenzar a profundizar en muchos temas relacionados a las finanzas personales, inversiones y esto que creemos es tan importante, que es preocuparnos del futuro financiero, preocuparnos de construir patrimonio. Así que nada, acá encantado de poder acompañarnos en este proceso, de que se sumen y nos vemos en la masterclass. Y si no, en algún video en YouTube, en alguna otra instancia que estaremos haciendo seguro en las próximas semanas. Un abrazo, que tengan buena semana. Nos vemos. Chao, chao.